Marco Tovar se persigna 4 veces antes del silbatazo inicial y mira de frente. Esa es la señal que anuncia cómo el defensa del América Buenavista está a punto de transformarse en la cancha. En el fútbol llanero lo conocen como La Muralla, un sobrenombre por demás simbólico para alguien que suele jugar en torneos de barrio de Estados Unidos y México. En el fútbol donde se desempeña, la intensidad frecuentemente acarrea arrebatos, por eso el carácter importa. Su apariencia es idéntica a su apodo: pecho de toro, barba tupida y pantorrillas tan anchas como su cuello. En el partido se convierte en un zaguero de aspecto hosco, uno de esos futbolistas que más vale jueguen para ti. Entrenado para no dejar pasar adversarios por su frontera de miedo, Marco también sabe cómo cruzarla en el área rival, con goles. Por eso, es una estrella del fútbol llanero. Cada semana su equipo lo vuela en avión desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Le asigna sueldo y lo que se necesite para contar con su talento. Gato Pardo presenta Sedes humanas. Cada historia es mundial. Monterrey. El primer contacto con Marco Tovar se da en Monterrey, su ciudad natal. Esta es la primera vez que habla de sus sueños, de su infancia y de su paso por Tigres, cuya ilusión era, como para muchos, la primera división. Él jugaba amateurs, y como todos los papás te llevan un domingo a jugar con ellos, y pues siempre me llevaba. Ahí pateamos la pelota, canchas de tierra, con más primos. Pero ese es el primer recuerdo de niño, con la pelota, con el papá que me enseñó a jugar. Marco se enganchó pronto con el balón. Destacó en su barrio, en escuelas y equipos amateur, mientras sus padres trabajaban todo el día y no había tiempo para entrenamientos formales. Pero eso no lo detuvo. Cuando apareció la oportunidad de estudiar en la UDEM y jugar fútbol en tercera división, entendió que el sueño apenas comenzaba. Entonces yo me levantaba 6 de la mañana o antes, porque yo vivía en Monterrey. Me quedaba casi una hora. Yo me iba en camión. Agarraba 1, agarraba 2, agarraba 3, llegaba. Y había veces que no llegaba, la puerta la cerraban a las 7. La parte tenía mi hermana y mi hermanito que iba. A veces no iba ni a entrenar porque me tocaba cuidarlo. Inclinado por el fútbol, dejó los estudios y acudió al llamado que Tigres le propuso a la UDEM para mandar jugadores. Yo nunca había ido, nunca había jugado, nunca te habían dado un uniforme, pues ya era algo diferente en esos tiempos. En el paquete estaba incluido Luis Ángel Quick Mendoza, quien más tarde fue campeón en América y Santos de la Liga MX. En Tigres, Marco logró lo que muchos jugadores llaman el empujoncito. Esa oportunidad única que llega para dar el salto, porque hay personas como Carlos Turrubiates o Pepe Treviño que están ahí para reconocer el talento. Un día Pepe los mandó llamar para firmar, solo a ellos dos. Vas a firmar siempre por un año. El sueldo yo creo eran 4,000, 6,000 pesos mensuales. Pues te da la emoción de que vas y le dices a tus papás de que ya firmé, y a tus amigos que siempre jugabas con ellos en la calle, y de repente ya eres profesional. Entonces sí, es algo muy muy bonito, y tu primer contrato. Aquel niño que tomaba 3 camiones para entrenar ya era profesional. Con 18 años, Marco tramitó un primer pasaporte y viajó a España vestido de tigre. Luego, peleó por un lugar protagonista para el campeonato con la Sub-20 y pasó de ser tercer central a la titularidad. Jugar con la generación 2009-2010 le dejó un recuerdo inolvidable. El primer torneo que se hizo de la Sub-20 era torneo largo, no había liguilla, era el que más hiciera puntos. Ese quedamos campeones nosotros por puntos. Creo que estábamos peleando hoy con Chivas, con Pachuca. O sea, estábamos en la pelea y al final nosotros hicimos, yo creo que 2-3 puntos más que Chivas y quedamos campeones. Marco
Todavía guarda la nota del periódico donde se dijo sobre esa generación de Tigres. Fuimos los primeros campeones que hubo en la sub-20. Su carrera iba en ascenso. En 2009 el técnico Daniel Guzmán lo llamó a su primer partido en San Luis Potosí a la banca, pero no imaginaba el desenlace. Salimos a la cancha y pues es otra cosa, desde que va llegando, ves gente de Tigres, llegó al vestidor, pues nunca había estado en un vestidor de primera. Estábamos en la banca, estábamos entrenando y creo que íbamos 3-0. Metían a uno y luego otro. Y yo me acuerdo que nos veía como que, pues, ¿a quién meto? ¿A quién meto? Dije, aquí, esta es mi chance, porque volteaba a ver y esta es mi chance, esta es mi chance, esta es mi chance. Y no se dio. Ni modo, yo creo que esa fue la que me marcó, donde ya yo tenía en la cabeza que iba a entrar, voy a entrar. Vamos 3-0. Aquel día, el debut estuvo solo cerca. La siguiente semana sería otra oportunidad. Y regresamos y la semana anduve igual. Lo tomé así como que estoy a un paso. En cualquier momento puede pasar. Y entrené y me volvió a sacar a la banca. Y contra Tecos empatamos. Y ya de regreso fue cuando lo corrieron. Lo que era un secreto a voces luego de la derrota de Tigres ante Toluca en el Universitario se hizo oficial este domingo. La directiva de los Tigres de la Universidad de Nuevo León anunciaron el despido de su director técnico Daniel Guzmán con un saldo de 7 derrotas en 12 fechas en este torneo bicentenario. Carlos, tu debate si será el técnico interino. Corrieron a Daniel Guzmán. A partir de entonces, el recuento de Marco se siente a prisa, como ráfaga. Es difícil acostumbrarse a la decepción. Lo que vino después fue la llegada del Tuca Ferretti, el omnipresente entrenador conocido en Tigres por su política de escatimar en oportunidades a los jóvenes y su inclinación hacia la contratación de jugadores del extranjero. El Tuca jugó al desdén. Y nosotros ya entrenamos con Guzmán. Se va él, corren y llegan, volteas a ver y estábamos 8 o 9 chicos o jóvenes ahí sentados ahí, te tocaba entrar o jugar 15 minutos, no sé. Entrenábamos, pero a la hora de estar en interescuadras o de hacer fútbol, estábamos sentados. Y no era para vernos. Los entrenadores que tenía su cuerpo técnico conversaban más con nosotros o nos ayudaban en esto y el otro. Cuando regresamos de pretemporada, se van todos los chavos a la 20. Solamente nos quedamos Alan Pulido y yo una semana más. Yo me quedo una semana más con ellos y me regresan a la 20 y Alan sí se queda. Fue el único chavo que se queda ahí con él. O sea, siempre estoy agradecido como quiera porque pues me dio la chance de ir a una pretemporada y estar ahí con primera un buen rato, siempre agradecido. La noticia llegó fría. Se iría a segunda división. Solamente me dijeron que ya no había cupo y que le buscara y ya. Entonces un nuevo entrenador me consiguió en una segunda y me fui. Y de ahí empezó otra cosa porque ya era una segunda. Para Marco llegó el momento de la resignación y de encontrar nuevos caminos. Pero el sueño de primera división seguía intacto. Después de Tigres, persiguió la Liga de Ascenso MX, llegó a finales en Jalisco, se fue a Murciélagos FC, a Irapuato, jamás perdió de vista la meta. Ya estás jugando contra equipos totalmente diferentes, si no me pagan lo que es, hay contratos, se puede pagar después, pero primero el tratar de sobresalir ahí. Y ya jugué todos los minutos, Liga de Ascenso, la Copa, metía goles. Pausa. ¿Dijo meter goles? Y por eso vale contar la historia de este defensa, que como escribió Eduardo Galeano, nació para cerrar caminos, pero descubrió que también sabía abrirlos. Porque atacar, cuando se viene desde atrás, exige algo más que sangre fría. Sí, porque es muy difícil, porque te vas a enfrentar a los defensas que están altos, están fuertes, entonces ellos la llevan de ganar porque vienen el balón hacia ellos, ellos rechazan como yo defensa. El chiste mío nomás es ganar la pelota. O sea, ahí tienes que rematar y tratar de ganarle al vato ese alto, fuerte y meterla hacia a un lado, o sea. Volvamos al relato. Marco comenzó a destacar por eso y Tigres apareció de nuevo, pero no para lo que él pensó. Tigres me vio y me mandó a Juárez.
Nadie le preguntó si quería, pero así fue. O sea, era como que creo que había el pacto de caballeros, que todavía pertenecía a ellos, sin tener ningún contrato yo con ellos. Le dije, no, yo no quiero ir allá. Estoy jugando todo el tiempo, yo no quiero ir allá. Pues ya estás allá. Marco fue víctima de los peores defectos del fútbol mexicano. Uno de ellos, el pacto de caballeros. Una práctica que trataba a los jugadores como mercancías. Así que tuvo que ir a Juárez y no pudo decidir su destino. O sea, ya no me podía hacer para ningún lado. Ellos ya tenían el convenio con Juárez. Yo pertenecía a Tigres. Yo creo que cuando les convenía. Por eso tienen tantos jugadores por todos lados. Juárez era entonces equipo de la Liga de Ascenso MX. Marco se jugaba ahí su última esperanza de llegar a Primera División. Con Juárez, perdió la final del campeón de campeones ante Necaxa. El rival subió y su equipo extrañamente se deshizo después de eso, sin previo aviso. Sí, era difícil porque a veces no te pagaban. Cansado del abuso y cuando todo apuntaba a la caída, el fútbol le abrió otras puertas. Un breve paso con el Monterrey Flash lo impulsó en el fútbol rápido. Se volvió revelación y llegó a una final. Pero la pandemia acabó con el torneo. El paso siguiente fue la talacha en Estados Unidos. Un amigo lo invitó, pero cruzar la frontera para ir a jugar era territorio desconocido. Nadie le informó lo que debía decir para no arriesgar la visa de turista y la primera vez lo sacudió. Me checaron la mochila y todo en un cuarto grande. Un policía se llevó la visa y uno se quedó conmigo. Dijo, no te preocupes, así le hacemos, es por acá. Las preguntas de los policías en migración llegaron, una tras otra. Marco fingió que iba a una fiesta, pero no le creyeron. Acorralado, no le quedó de otra que hablar. Ya le dije, no, la verdad voy a un torneo. Soy futbolista, voy a un torneo y te pagan. Sí, me van a pagar. Les dije todo. Entonces ya me pasaron, me checaron y luego ya después de ahí me pasaron un cuartito solo. Duré como una media hora, 40 minutos. Me habla, me dice, ven. Y me dice, te fue bien. Nomás te quitaron el permiso. Ten la visa. Pues ahí nos vemos. Marco cuenta este relato desde una taquería de San Luis Potosí. Es Semana Santa y aquí se juega el torneo de fútbol llanero más importante de México. Marco es uno de los estelares. Ese primer suceso migratorio quedó solo en un susto y la necesidad de tramitar un permiso. Y es que para jugadores como Marco, la llamativa talacha en Estados Unidos o el fútbol llanero significa bonanza. Hay bolsas de hasta $100,000 en premios. Aquí en la gran Copa Mariachi 2024, la van luchando con todo. Ahí se viene Charlie, excelente Tobar, excelente. Que esa Copa Mariachi está en Estados Unidos y después la trajeron a México. Se llama Chivas Alabama. Vine con ellos, quedé campeón. La siguiente torneo vine también con Nacional. Me invitaron y quedé campeón. O sea, hubo un momento donde yo era el único jugador que era bicampeón de todos los jugadores que hay en la talacha. Sí. Y en la Nacional, la final metí el gol yo y con eso quedamos campeones. El defensa goleador cuenta que por allá en Estados Unidos el fútbol amateur se juega otro ritmo. Hombres que antes llenaban estadios y hoy cambian el balón por materiales de construcción o trabajan en fábricas desde antes del amanecer, solo para volver a sentirse futbolistas cuando llega el fin de semana y comienza la competencia por un espacio en los torneos donde nadie quiere quedarse afuera. Todos los jugadores que por decir son de Liga de Expansión o que antes eran del ascenso, que ya van acabando, que acaban primera, todos se van allá a jugar. El nivel de allá para mí ahorita es mucho mejor. Pues igual todos los mexicanos nos vamos para allá. Digo, allá hay de todas las nacionalidades. Los más buenos son los que van y juegan esos torneos. O sea, no los más buenos, sino hay muchos jugadores que van y juegan. Y entre todos esos nombres, Marco es estrella. Centro al segundo poste, Tobar, ¡gol! Marco Tobar, el capitán del Lobo, señores, le da la voltereta 3-2 a Morelia. Fue elegido como uno de los 11 mejores futbolistas del año y nominado al Balón de Oro 2025. No ganó, pero su nombre figuró en la opinión de 21 expertos
en la talacha de Estados Unidos. En cada cancha que pisa, de un lado o del otro de la frontera, Marco juega con el carácter moldeado por los golpes de la vida. Duro, áspero, sin medias tintas, resume su estilo con una frase que lo persigue en el fútbol llanero: acá pasa el hombre o el balón, pero nunca los dos. Omar Rosas, exfutbolista profesional del Veracruz en la Liga MX, apodado El Ranchero, conoció a Marco Tovar hace una década justamente en Estados Unidos, y es quien lo confirma. Y Tovar me lo dijo un día: así que si te llegas a enfrentar conmigo, la verdad que no vas a pasar aunque seas mi amigo. Fuera de la cancha es la mejor persona si lo tratas, pero dentro de la cancha Tovar se transforma. No te dice ni tu nombre, y Tovar es un jugador que no le puedes hacer una porque a la siguiente va y te rompe. Es un carácter muy fuerte. El zaguero acepta y da sus razones. Cuando estoy jugando es jugar y me cambia la personalidad, pero porque yo doy todo y quiero que el otro también dé todo. Era 2016. Él y Omar coincidieron en otro equipo, pero ahora como compañeros. Incluso compartieron casa. El Ranchero por fin encontró la forma de cruzar a la muralla. Y ya llegó y me dijo: ¿qué ahora sí vas a ser mi amigo o no? Y le digo: no, pues sí. Le digo: yo ya no quiero estar contigo en contra, la verdad. Para entender las palabras de Marco Tovar, es necesario mirar más a fondo su ambiente en el fútbol llanero. Primero, con su equipo en México, el América Buenavista, cuya sede está en el Campo Deportivo Capula, en Tepoztlán, en el Estado de México. El conjunto de la Liga Premier Estatal Mexiquense es el que más paga por la nómina de jugadores. Su batucada, siempre estruendosa, en las pequeñas gradas se acompaña de porra con gente de Tepito. Durante el juego lanzan nubes de humo azul y amarillo una y otra vez, y corre el alcohol, la mota y las botanas. Ahí, el zaguero recibe un trato de estelar y la razón es muy clara. Y ahorita ya todos me conocen por eso de que goleador y en este equipo. Cuando yo voy a rematar, me agarran por todos lados, porque ya saben que si no va a portería o algo, hago como con un remate y queda ahí, o sea, de que la gano, la gano. No es una casualidad que en la Copa San Luis 2026, Marco salga con el gafete de capitán de los Armadillos, donde se ha ganado su lugar a costa de testarazos. Aquí el que se cree estrellita o el que aquí no cabe, en la talacha no cabe. Aquí tienes que venir a sufrirla para poder merecer. En el fondo, todos van por lo mismo. Y Leonardo el Loco Guzmán, del Canchola Fútbol Club, en San Luis Potosí, coincide. Al campeón se le da $1,000,000 y al subcampeón $200,000. Es el orgullo. Además, como jugadores del fútbol llanero se deben asumir ciertos azares. El arquero del equipo Epoxy Pisos BM Tacos Julio, Gerson Marín, lo describe así. Me ha tocado estar en partidos en los que hay pleito y que corres a esconderte, ¿o sí? Porque desafortunadamente aquí no sabes ni a quién te encuentras. Y aquí, gracias a Dios, ha habido mucha seguridad, entonces... Marco llegó con el América Buenavista hasta las semifinales de la Copa Potosí 2026. Su equipo enfrentó a las Chivas Impulsora, reforzado por Pablo Barrera, exjugador de enorme recorrido con experiencia en la Liga Inglesa y el West Ham United. El encuentro fue disputado como un clásico local, un duelo de esos con mensaje tatuado. Se puede perder, pero no con las Chivas. Es un buen partido, era un buen rival, se la saben también aquí en la talacha. No la metimos y pues se fue a los penales. Hoy nos tocó perder, pero pues, también hay que saber perder para el próximo torneo, que no nos vuelva a pasar. El defensa duro sabe levantarse rápido de las derrotas y lo hace con la frente en alto. La eliminación se dio en penales, 3-2, y ganó Chivas Impulsora. Después de la Copa Potosí, cerró otro recorrido triunfal entre canchas y la frontera de México y Estados Unidos, con 2 títulos, uno con Lobos de Atlanta y otro con América Buenavista. La muralla volvió a ser lo que mejor sabe: sostener equipos, imponer respeto y aparecer donde el fútbol todavía se juega por orgullo y nombre. Porque en el fútbol llanero hay jugadores que pasan y otros que terminan convertidos en emblema.